pandemia nos golpea diferente a las distintas generaciones. Se ha convertido, a causa del confinamiento, en otra manera de hacer una división generacional. La firma consultora global y de investigación de mercado Harris Poll hizo un estudio para indagar cuál de estas generaciones se está tomando en serio el COVID. Al parecer, es la generación X, o la que todos conocemos como la generación sándwich. En redes sociales se hizo tendencia un hashtag denominado hashtag GenX, y dice que esta generación es la que está más preparada para vivir de forma aislada. En Préstame tu Boca analizaremos cuál fue el comportamiento en las distintas generaciones respecto del consumo de la información. Acompáñenme. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidos a un contacto más de Préstame tu Boca. Hoy con un invitado especial para analizar ese choque de generaciones en la adaptación que hemos tenido todos en esta pandemia. Nos acompaña este día Jacobo Riva, quien es periodista de formación y comunicador especializado en branding, identidad y además en el análisis de audiencia. Una de las razones también por la cual decidimos invitarlo el día de hoy. Muy buenas, Jacobo, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Jessica. De verdad que un gusto poder estar con ustedes y compartir con usted que le tengo tanto respeto. Gracias, Jacobo. Para empezar y ya entrar en el tema, el confinamiento ha motivado que las personas todas hiciéramos un cambio grande en nuestros hábitos. Y la comunicación ha sido también uno de esa transformación que hemos tenido, no solamente en el proceso de comunicar, sino también en el hábito del consumo informativo. ¿Cuál debería de ser la premisa en contextos como este, desde su punto de vista? ¿Tenemos que irnos hacia la búsqueda de una tecnología más humana o más bien de hacer humanos más tecnológicos? ¿Qué pensás? Bueno, en efecto, durante estos tiempos pandémicos, ¿verdad? El uso del Internet y el uso de tecnologías, tanto de entretenimiento como de comunicación, de colaboración, se ha disparado, ¿verdad? No estábamos acostumbrados a hacer teletrabajo, no estábamos acostumbrados a tener conferencias como estas, ¿verdad? Donde normalmente sucedían cara a cara y la tecnología sí ha cambiado un poco el paradigma y el consumo ha incrementado dramáticamente. Recuerdo haber visto un documento donde se hablaba que Netflix había crecido un 400% para marzo en consumo y la televisión un 75%. ¿Esto qué nos dice? Que estamos mucho más conectados, orientados al entretenimiento y también para los que trabajamos muchas más horas conectados de lo habitual, ¿verdad? Las jornadas se vuelven, yo siempre digo que muy largas porque uno salta de la cama al escritorio y del escritorio al microondas y de nuevo al escritorio. Es muy breve el espacio de descanso. Y al no tener esas rutinas, ¿verdad? La tecnología se está convirtiendo y el trabajo se está convirtiendo, digamos, en una carga que a veces cuesta gobernar, ¿verdad? Y cuesta acomodarnos a ella. ¿Y qué opinas específicamente pensando en el cambio generacional? ¿Qué adaptación ha tenido que tener, por ejemplo, una generación X o los baby boomers en una situación como esta de confinamiento con respecto a los millennials, ¿verdad? Que tal vez venían un poco acostumbrados a un uso mayor de la tecnología. Claro, hay mucha documentación al respecto de estudios que van surgiendo durante el avance, digamos, de esta nueva normalidad. No hay conclusiones finales todavía, pero siempre en el trabajo hemos hablado de dos factores, ¿verdad? La diversidad que tiene que ver con la diversidad que tiene que ver con la convivencia de personas de todos los tipos, ¿verdad? Razas, preferencias, edades. Entonces creo que sí ha habido una brecha y hay una brecha grande en las poblaciones mucho más adultas desde la perspectiva de mi generación en el uso de la tecnología, pero también creo que las herramientas cada vez son más intuitivas para facilitar que todos podamos hacer un mayor uso. Ahora, hay hábitos que tenemos todos en el trabajo y eso creo que no tiene únicamente que ver con un tema de generación, aunque a las generaciones jóvenes se les hace mucho más fácil el uso de la tecnología, pero hay hábitos
en la forma en cómo trabajamos, ¿verdad? En la forma en cómo lográbamos salir de la casa para tener desconexión de patrones, que en este momento se convirtieron todos en una sola unidad, ¿verdad? Estamos hablando de personas que no podían salir antes de sus casas para trabajar, o más bien salían de sus casas para trabajar, ¿verdad? Y ahora tienen que tener múltiples roles. Por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Que cumplen ahora 3 trabajos en un mismo lugar. Son mamás, son trabajadoras y además de eso son esposas. Tienen 3 jornadas diarias, ¿verdad? Entonces yo creo que más allá que la adopción de la tecnología, que sigue siendo una brecha importante para todas las compañías que venden, o sea, que ofrecen servicios de suscripción, la adopción siempre es un gran tema. El gran desafío es cómo logramos nosotros adaptarnos a la mejor herramienta que la organización, digamos, de pueda funcionar. Sí. Ok, hablando también un poco sobre el consumo de la información, para irnos al ámbito que a los dos nos interesa en el tema del consumo de noticias, que ha sido importante en todo este proceso que hemos estado viviendo. La información noticiosa es casi que nuestro primer bocado cuando estamos tomando el desayuno, ¿verdad? Estamos buscando siempre qué es lo que ocurrió. Pareciera que el estar en el hecho de estar informado ha prevalecido más la agilidad, la versatilidad, el acceso de la información ha sido lo primero que las personas eligen antes que la credibilidad, ¿verdad? O sea, es como, parece que esa ha sido una de las premisas. Esto específicamente en el consumo de noticias. ¿Crees que esto se va a incrementar? ¿Esta práctica se va a incrementar, se va a quedar o es pasajero solamente por el contexto? Yo creo que más bien es una táctica de comunicación. El hábito de estar informados en un contexto tan saturado de un gran tema en este momento que, digamos, ahorita es el coronavirus y en nuestro país y en la región de Latinoamérica el aumento de los casos en la fase 2 en la que estamos en todos los países, ¿verdad? Con un mayor grado o menor grado de control, ese gran tema, pero después de este gran tema noticioso va a ser la recuperación económica, ¿verdad? Y la destrucción en las sociedades, en las economías que dejó el trabajo, y una serie, digamos, de noticias de orden tal vez caótico, ¿verdad? Que van a seguir abrumándonos durante un par de años. Con respecto al consumo de noticias, como decía antes, es una táctica, ¿verdad? Nosotros estamos expuestos a ella todo el tiempo, pero no somos conscientes como consumidores, ¿verdad? A menos que usted esté más bien del lado de nosotros, los comunicadores, para entender, digamos, cómo se intenciona. Un dato importante es que el 60% del contenido en Facebook son noticias. Eso ya habla mucho, digamos, de la preferencia de consumo que tiene este contenido, que tiene esta plataforma, perdón. Y un dato tal vez muy inquietante es que 40% de ese 100% de noticias son noticias falsas, ¿verdad? En las cuales hay poblaciones que son mucho más propensas a caer, ¿verdad? Las noticias falsas y deformes siempre han existido, inclusive en los medios tradicionales, porque los medios tienen una línea editorial, ¿verdad?, que responde a ciertos intereses, y está bien, es su estilo editorial. Las noticias falsas vienen a incrementar o agudizar quizá como temas polarizantes a la opinión pública, ¿verdad? Entonces, siempre han existido las noticias que nos generan ruido, pero en un contexto tan saturado como este, donde hay tantas fuentes informativas hablando del tema, donde hay tantas partes hablando del tema, creo que hay que saber discernir las fuentes con mayor criterio y darle a la ciudadanía herramientas para que aprenda, digamos, como sabemos nosotros los comunicadores, a discriminar en qué puede ser veraz y qué no puede ser veraz, pero de que sí estamos bombardeados y eso es intencionado. Hay equipos de comunicación que lo hacen porque no es accidental. Una noticia no sucede espontáneamente. Se coloca espontáneamente en una red social para que sea propagada, pero la noticia como tal, la información, es intencionada. Tenemos el deber de, como buenos comunicadores, combatir esa táctica que otros comunicadores también muy audaces están haciendo para equilibrar, digamos, la información que hay, porque sí es un tema creciente y con la capacidad de quitar o poner presidentes, ¿verdad? No, genial. E incluso, ya que estás en la línea de que esto son estrategias,
efectivamente incluso las fake news, ¿verdad? Son estrategias de estructuras de poder que todos sabemos que se están moviendo. Como sé que tenés experiencia en el tema de análisis de audiencias y sos un apasionado, si tuvieras que describir a un nuevo consumidor de noticias en el marco de la pandemia, ¿cómo sería ese prospecto? Bueno, hay un tema importante de la evolución que hemos tenido con respecto a nuestros análisis de audiencias, ¿verdad? Hace tal vez 10 años que era todo un misterio, ¿verdad? Los estrategas de los compradores de medios, como estudiaban los rankings, estudiaban las audiencias y la posición que tenían según los estudios de audiencia los medios, y en función de eso se hacían las decisiones de compra. Hoy en día, con la cantidad de datos que existen, del rastro que dejamos todos nosotros en Internet cuando navegamos, aceptamos cookies, hacemos comentarios y dejamos un rastro muchas veces visible, muchas veces parece invisible, pero siempre es rastreable. El perfil de este consumidor yo lo definiría más por un grado de vulnerabilidad, ¿verdad? Los niveles de seguridad que tengamos para poder proteger nuestros datos y cuidar el rastro que establecemos son los que van a determinar qué tan fácil o no vamos a hacer propensos a ser cazados por quienes quieren, digamos, cazar una audiencia a la cual no pertenece, ¿verdad? Hablamos de una segmentación que no tiene que ver únicamente con factores demográficos, que no dejan de existir como existían tradicionalmente, pero se enriquecen muchísimo con factores de intereses y psicográficos. Entonces, estas nuevas audiencias que consumen nuevos contenidos, ¿verdad? Específicamente en el tema de opinión pública, podríamos decir que no tienen una discriminación de edad, ¿verdad? En los diferentes segmentos que podríamos identificar, siempre hay posibilidades de polarizar la opinión o la percepción que se tiene de un tema con el uso adecuado de los medios, ¿verdad? Y con el entendimiento práctico de qué hacen las audiencias y cómo se comportan. Jacobo, como vamos a pasar a la parte de educación virtual. Sé que aunque en Préstame tu Boca analizamos ese tema con una académica, vos y yo estamos en el lado del aprendizaje, perdón, estar sometidos al aprendizaje constantemente. Entonces, con base en lo que se ha discutido... Morir. ¿Cómo dices? Aprender o morir. Claro, todos los días. Incluso decía un experto también que entrevistamos que uno de los retos para todos en esta pandemia es estudiar, estudiar y estudiar por todos los procesos de cambio que vienen. Pero bueno, precisamente, hablando con generaciones como la tuya, quería que te refirieras a qué elementos deben afinar las universidades para hacer que el modelo al cual estamos sometidos ahora sea más efectivo, porque entiendo y todos lo dicen, llegó para quedarse. Sí, bueno, yo creo que el reto de las universidades es muy grande y en este momento, en este preciso momento, tienen un desafío grande para poder, como me preguntabas antes, hacer cacería de audiencias, ¿verdad? Y lograr nuevas matrículas, no solo por los factores económicos, sino también por los factores de que las audiencias se desaparecieron, se enclaustraron en su casa y estamos reaprendiendo qué hábitos tienen para poder segmentar mejor la forma en cómo les vamos a llegar. Ahora, con respecto al reto que tienen las universidades, por decir algo, Costa Rica tiene 218. Para el 2016, Costa Rica tenía 218 instituciones académicas especializadas, 5 o 6 universidades públicas, el dato no lo preciso, ¿verdad? Pero el margen de error es una unidad. Y luego institutos como el INA, ¿verdad? O como las escuelas de idiomas que están listas para capacitar al país para que sea más competitivo. Creo que los retos, ¿verdad? Que tienen todas las instituciones de formación es actualizar su portafolio académico, porque nos educan, ¿verdad? Para ser, en mi caso, por ejemplo, periodistas de hace 10 años, ¿verdad? Para ser comunicadores o publicistas de repente desfasados en el tiempo. Lo hablo desde el campo en el cual yo me formé, ¿verdad? Y con la academia tengo una relación constante por lo apasionado que soy de conocimiento, de estudiar, estudiar, estudiar. Pero sí, yo creo que los grandes retos del sector académico tienen que ser entender que ya no compiten con un mercado de 10 o 15 universidades que posiblemente
compiten en algunos giros de negocio, sino que estamos compitiendo a nivel académico con una oferta académica de primer nivel en cualquier ciudad del mundo, porque usted hace unos años se merecía una beca para viajar a Barcelona y estudiaba en una gran universidad allá. Hoy en día la tiene a una matrícula de distancia en línea, ¿verdad? Entonces creo que el gran desafío y por qué las universidades locales seguirán siendo hasta nuevo aviso, digamos, relevantes, básicamente lo que va a hacer por las certificaciones que puedan tener a nivel local para poder ejercer una profesión. Pero definitivamente la formación académica y educativa y los perfiles nuevos, ¿verdad? Con capacidades mucho más robustas en análisis de datos, en entendimientos de audiencias, en tácticas de comunicación, en entender, digamos, cómo funciona un poco el mercado profesional, van a ser un desafío que o se ponen al día o uno va a poder formarse fácilmente en Barcelona a 1.900 euros toda la carrera. Sí, jamás. Bueno, y precisamente para cerrar, quisiera relacionar este último comentario con la última pregunta, y es hablar un poquito de ese desfase en la formación que estás mencionando. Y desde tu punto de vista como audiencia, no sé si consumís medios de comunicación tradicional, ¿verdad? Los que siempre de los que aprendimos en la universidad, ¿verdad? Estoy hablando de radio, televisión y prensa escrita. De esos medios tradicionales, claro. Para ustedes, ¿verdad? Las generaciones más acuciosas, ¿qué resulta rescatable en adaptación de sus agendas? ¿Y qué podés decir que son acciones fallidas? O sea, ¿tenés alguna idea, alguna referencia de algún medio en particular, bueno, o algunos medios en general, sobre esas acciones, o sea, esos esfuerzos que están haciendo también para competir, ¿verdad?, en el consumo de información, y no solo eso, también para mantenerse vivos en este medio y en este contexto? Sí, bueno, vamos a ver, definitivamente aquí hay dos puntos importantes. Primero, como periodista, es muy difícil sentarse a la mesa a comer noticias porque se ven con un ojo más crítico. Yo supongo que lo mismo le pasa a los chefs cuando van a un restaurante, ¿verdad? Y prueban un bocadillo y les sabe algo más salado de lo que debería estar, simplemente porque tienen el gusto para poder entender cómo se cocina un plato, ¿verdad? Entonces, como consumidor, siempre he tenido un espíritu un poco crítico, ¿verdad? Al ejercicio periodístico local, justamente porque no puedo comerme un plato si me sabe muy salado, ¿verdad? Ahora, digitalmente les quiero decir que en Costa Rica la gran conversación digital se da a partir de más o menos como 19 grandes medios, ¿verdad? Medios digitales que en redes sociales gobiernan la conversación, ¿verdad? Entonces, los noticieros tradicionales, ¿verdad? Exitosos, que en Costa Rica podemos hablar de tal vez unos 3 noticieros interesantes, han sabido hacer una muy buena migración a los medios digitales, al igual que los periódicos. Han sabido hacer una muy buena migración a los medios digitales y en esas migraciones han aparecido nuevos medios, ¿verdad? Igual periodísticos, informativos, que vienen a desmonopolizar tal vez el manejo de la conversación, ¿verdad? Pero sí creo que nuestra generación tiene de igual forma que ser más crítica en el consumo de contenido porque todos somos propensos a ser polarizados por un medio legítimo o por un medio ilegítimo. Eso va a depender mucho creo que de factores demográficos y de formación académica de las poblaciones, ¿verdad? Cuando entendemos, digamos, por ejemplo, cómo instituciones como CINDE promueven el país y cómo se ve Costa Rica desde afuera, desde la fotografía de esas instituciones, vemos una Costa Rica muy educada y muy paritaria, pero cuando empezamos a analizar, digamos, las métricas con más profundidad, nos damos cuenta que lo que tenemos es una fuerza laboral muy joven, ¿verdad? Que el 47% tiene entre 15 y 46 años, pero de repente esa población no toda tiene formación universitaria, ¿verdad? La gran brecha, cuanto más alta la educación, más se va ampliando esa brecha. Entonces, donde está el grosor de las audiencias y de la población productiva en el país, es justamente donde tenemos el deber como comunicadores de hacer un mejor trabajo, porque esas audiencias se polarizan y además son las que eligen presidentes, ¿verdad? Y las que demandan o no demandan, digamos, el buen desempeño de las instituciones.
pero creo que tenemos un gran deber nosotros como comunicadores de ser éticos en la gestión de la información, de entender cómo se administra, digamos, este grupo de pólvora, que son datos, que es información que está persuadiendo a la gente, y al mismo tiempo tenemos el deber, digamos, como sociedad, de formar a las personas con mucho más criterio para que sepan discriminar, digamos, un buen dato de un dato polarizador y que de repente puede malformar una opinión en una audiencia. Y bueno, para cerrar la conversación, quisiera devolverme la pregunta inicial para reforzar lo que hemos conversado. ¿Humanos más tecnológicos o tecnologías más humanas? Bueno, desde el 2020, tecnologías más humanas. Desde el futuro, creo que humanos más tecnológicos. Hay un tema importante que quiero mencionar. Según los datos del Fondo Monetario Internacional, en los próximos 20 años, el 60% de la fuerza laboral ocupada por mujeres tiene riesgo de desplazamiento. ¿Qué nos dice esto? Por desplazamiento tecnológico, ¿qué nos dice esto? Que la tecnología, si bien es cierto, es una gran aliada y la necesitamos, y el mundo cada vez va a depender más de la tecnología de la información y las tecnologías en general. Creo que hay factores donde la tecnología no nos va a ganar, ¿verdad? Aunque la inteligencia artificial pueda ser mucho más rápida y mucho más audaz que nosotros mismos, el criterio que tengamos usted y yo como profesionales para la toma de decisiones y para el entrenamiento de la tecnología, va a ser algo que probablemente va a durar mucho tiempo, espero yo, en que nos supere la tecnología, ¿verdad? Les dejo de tarea leer a Alvin Toffler, que fue un futurólogo que publicó desde los 60, publicaba cosas muy interesantes. Hay un libro que se llama Choque del Futuro, y habla del momento donde la tecnología nos supere, ¿verdad? Y que ese momento va a ser que nos va a llevar a las estrellas, cuando la tecnología sea lo suficientemente inteligente para poder superar la capacidad humana. Pero hoy yo diría que humanos más tecnológicos para poder competir mejor, ¿verdad? Las carreras de STEM han demostrado ser las más resilientes a las crisis históricamente, pero en el futuro tecnología mucho más humana, porque tenemos todos un gran riesgo de ser desplazados tecnológicamente. Bueno, nos llevamos de tarea leer a Alvin Toffler. Alvin Toffler. Excelente, muchísimas gracias, Jacobo. Gracias por aportar a Préstame tu Boca, tu criterio en lo que sos experto, y nosotros fascinados porque este es un tema que no queríamos dejar pasar. Espero que te hayas sentido cómodo. Yo en realidad siempre me siento cómodo en la conversación contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos, y a todos los que nos están viendo en este momento, esperen una nueva entrevista más en Préstame tu Boca.